que este año están dedicadas al tema de la vivienda y el trabajo. Pues antes de empezar, el tema de los móviles, silenciado, apagado, que no nos den sustos a mitad de charla. Voy a hacer un repaso de lo que ha supuesto estos días, lo que se ha ido trabajando. El primer día se abordó el tema del trabajo. Se hizo un análisis del tema de trabajo a nivel internacional, a nivel global, como desde la economía o del sistema capitalista que está instaurado en la mayoría del mundo, se está imponiendo un modelo de trabajo por debajo del capital, el beneficio y el lucro por encima de cualquier faceta de la persona. Como esto está dando unos modelos de explotación en distintos países, que para conseguir inversiones se degrada el trabajo. Estamos viendo cómo se degrada el trabajo, unos límites de explotación y en algunos casos de esclavitud. Y uno de los peores casos de esclavitud es la esclavitud infantil en algunos sitios del mundo. O sea que el tema del beneficio del capital por encima de la persona, en concreto por encima del trabajo. Y también ese primer día se decía que no había, internacionalmente no había ninguna legislación que se estuviera oponiendo a este sistema y que se encontraba en una lucha organizada a nivel internacional que pudiera estar siendo respuesta ahora mismo. Eso se abordó el primer día. Ayer se pusieron las distintas experiencias de colectivos frente al drama que se les presenta, al drama de los desahucios, al abuso del costo de la vivienda, cómo diferentes colectivos están dando respuesta y cómo hay también experiencias de distintos ayuntamientos, experiencias históricas que también han intentado dar respuesta al abuso del tema de la vivienda. Y en esta línea, pues esta mañana viene con nosotros Miguel Ángel Ruiz. Él trabaja de profesor de Derecho, pero es doctor, ¿no? Con una tesis que es la que va a compartir ahora con nosotros. Está casado y tiene 2 hijos. Él en su tesis doctoral, que la ha presentado hace poco, unos meses así, o sea que está calentita, ¿no? Está fresca. Ella analiza la legislación española en lo relativo a la vivienda y saca unas conclusiones, que es la que nos va a presentar ahora, unas conclusiones bastante interesantes. Entonces, bueno, tiene la palabra Miguel Ángel, va a estar como 50 minutos exponiéndonos su tesis y las conclusiones y lo tendremos en diálogo. Muchas gracias. Agradezco la presentación y agradezco sobre todo la invitación como invitado. Vengo a recibir, ¿no? Los invitados vienen a los sitios invitados, ¿no? Agasajados. Para mí es un agasajo y es un placer que se me invite a un acto del Partido SAIN, porque supone que se me invita a estar del lado de las víctimas, de los débiles. Y eso para mí, que se me considere digno de estar de su lado, pues es una satisfacción. Espero no estar demasiado, sé que no voy a estar a la altura, no me estamos, ¿no? Pero espero que al menos en algo pueda contribuir. Entonces el espíritu con el que se inicia la charla pues es este, de agradecimiento y la humildad del que sabe que la palabra que uno tiene pues no es más que un elemento más de ese conjunto de pensamiento, que es una realidad que no pertenece a nadie, que tiene todas las verdades en su cabeza, sino que es una construcción colectiva. Vamos cogiendo ideas de unos y de otros y debatiéndolas, confrontándolas, y con esa actitud de humildad intelectual con la que os quiero hablar. Yo tengo, ya que hablaba de mi tesis, en la portada tengo una frase de Durero, de Alberto Durero, que además es un gran pintor, pues, era un geómetra. Esta gente estudia la perspectiva desde el punto de vista matemático. Y en una de sus obras más de tipo matemático, pues tiene escrito una frase que dice: daré a conocer lo poco que he aprendido, con la esperanza de que alguien mejor que yo descubra mi error, y así me regocijaré de haber contribuido al conocimiento de la verdad. Con el error, no con el acierto. Aunque sea con el error, vamos allá. Vemos que el Partido SAIN pues, se sitúa al lado quiere situarse al lado de las víctimas, de los débiles,
el problema de la vivienda está claro quiénes son los débiles, quiénes son las víctimas, los que pierden su casa, los que quedan sin hogar, y está claro quiénes son los fuertes, son los bancos o los que son las casas que las tienen vacías. Sin embargo, en el problema de la vivienda parece que la actitud del Estado, el Estado es una entelequia, pues son los distintos gobiernos que lo han ido encarnando, no solo este, sino los que lo han precedido, se han situado del lado de los fuertes. No es que a muchos les extrañe esto, pero es una realidad que hay que destacar. Y no solo cuando el problema de la vivienda adquiere la dimensión ya extraordinaria que tiene actualmente, sino incluso cuando no estaba tan en boga o no la tenía tan con esta dimensión incluso mediática, un tema estrella de los telediarios incluso antes, cuando había también un problema de vivienda y gente que perdía su vivienda y había desahucios y el Estado se estaba poniendo del lado de los poderosos. Bien, por poner un ejemplo, nuestras leyes arrendaticias. Las leyes arrendaticias regulan la relación entre propietario e inquilino. El propietario de un inmueble lo cede en alquiler a quien lo ocupa a cambio de una renta. Pues bien, estas leyes arrendaticias se modifican en el año 85 con el decreto Boyer, el ministro socialista de Economía, Miguel Boyer, que liberalizó el alquiler de vivienda. Y la protección que ofrecía la ley franquista del año 64, que de pena decirlo, pues era superior a la que proporcionó ese decreto Boyer que digamos, arrojó al inquilino pues, a la fuerza del mercado de una manera ya completa. Tras este decreto hubo una ley en el año 94 que aunque matizó algo esa libertad absoluta que había dejado el mercado el decreto Boyer, sin embargo tampoco llegaba a los niveles protectores de la ley franquista. En materia en concreto de enjuiciamiento, es decir, cuando ese contrato de arrendamiento que se ha celebrado entre el propietario e inquilino llega a su fin por el plazo, o bien llega a su fin porque el inquilino no paga la renta, el propietario tiene la opción de ir a juicio, de ir a un tribunal para que declare en una sentencia que ese inquilino no tiene derecho a permanecer en el inmueble y debe abandonar. Eso es lo que se llama un juicio de desahucio. La palabra desahucio viene de desafiuzar, quitar la fiducia, quitar la confianza. El propietario le quita la confianza a su inquilino porque no le paga la renta, o ha terminado el arrendamiento y ya no tiene confianza o ganas de que sigan, con lo cual también lo desahucia. De hecho, antiguamente, la palabra evoluciona mucho, ahora significa otra cosa, pero antiguamente el desahucio lo hacía el propietario al inquilino diciéndole el año que viene ya no sigue, porque no me fío de ti o porque necesito la vivienda para otra cosa. Eso era desahuciar al inquilino, hablar con él y decirle vete de mi vivienda, no tengo mi confianza. Y el inquilino también podía desahuciar al propietario, que decía ya no tienes mi confianza, el año que viene me voy. Ahora llamamos un preaviso, te aviso que no se prorroga el contrato porque me voy. Eso también era desahuciar. Pues la palabra se traslada al ámbito del proceso, y entonces el juicio de desahucio es el juicio que viene como consecuencia de que ya no tiene mi confianza en el inquilino, de que he desahuciado a mi inquilino, le quita la confianza. La sentencia que se dicta se llama sentencia de desahucio y la ejecución de esa sentencia de desahucio es el acto por el cual el juez, que tiene ya una sentencia que dice este inquilino no puede permanecer en el inmueble, va y lo echa. La ejecución técnicamente le llama a nuestra ley de enjuiciamiento el lanzamiento del ocupante, del inquilino, es el desalojo. Y ahora, pues la palabra, digamos que ha seguido avanzando y ahora desahucio es llamamos desahucio al acto de expulsar al inquilino o al ocupante, sea de un inquilinato o sea de una ejecución hipotecaria del inmueble que ocupa. El acto final de todo el proceso judicial es a lo que vulgarmente se le llama desahucio y no vulgarmente, en algunas de las leyes que luego comentaremos ya utiliza la palabra en ese sentido. Ha cobrado carta de naturaleza que desahucio es lo que dice la plataforma stop desahucio, ¿no? El acto final de expulsión de la persona de su casa. Pero la ley de enjuiciamiento civil actual todavía desahucio no viene en ese sentido. Viene en el sentido del juicio por el cual se declara que el inquilino, no el ocupante de la vivienda o un préstamo hipotecario, no tiene derecho a permanecer en el inmueble. Pues bien,
retomando el hilo de lo que estaba diciendo, la ley del 94 modificó las normas protectoras de la ley del 64 arrendaticia en materia procesal para decir, cuando un juez dicte una sentencia de abandono del inmueble, porque ya no se pagó la renta, porque se acabó el arrendamiento, el ocupante de su vivienda, si es vivienda, tendrá 8 días para abandonar. Eso dice la ley del 94. 8 días. La ley franquista concedía 2 meses, prorrogables otros 2. Qué vergüenza, ¿no? Ley del 94. Llega la ley de enjuiciamiento de 2000 y dice, bien, la ley de arrendamientos urbanos del 94 la dejamos tal cual para lo que es regular la relación entre el propietario e inquilino, pero lo que es el proceso judicial lo llevamos a la ley de enjuiciamiento civil, y allí en la ley de enjuiciamiento civil se establece un sistema de lanzamiento, que llamaremos ahora desahucio, una vez dictada sentencia, donde se da, en caso de ser vivienda habitual, un plazo de un mes, prorrogable por otro mes. El inquilino, o el ya no inquilino, ya ocupante con sentencia de desahucio en su contra, puede abandonar el inmueble el juez tiene la obligación de expulsarlo. La ley aquí habla poco, luego matizaremos algo más. A partir de esta ley, ley de enjuiciamiento civil del año 2000, el ocupante del inmueble que tiene una sentencia en su contra donde se le ordena abandonarlo porque no ha pagado la renta, porque acabó el contrato y el propietario no quiere hacerle un nuevo contrato, tiene un mes para abandonar ese inmueble, puede pedir una prórroga de un mes más y si no, pues tiene que abandonarlo, no se permite ninguna otra condición. Esta parte de la ley de enjuiciamiento civil es la que más se ha modificado de la ley de enjuiciamiento civil desde el año 2000. Se ha modificado al menos en 4 ocasiones. Y las reformas han sido todas a favor del propietario de esa vivienda, a favor del que tiene esa sentencia de desahucio a su favor, o el mecanismo para obtener esa sentencia de desahucio, para hacerlo de la manera más ágil, es decir, más beneficiosa para ese propietario y con menos garantías para el ocupante inquilino. No sé si se recuerda el llamado desahucio express, el llamado juicio monitorio de desahucio, donde es en el propio, cuando se acude a juicio, se pone una demanda para que el juez dicte una sentencia. Cuando se dicta la sentencia, se pone otra demanda para que el juez expulse al inquilino. Ese era el sistema de la ley de enjuiciamiento de 2000, que además era un sistema centenario. Bueno, pues los desahucios express lo que hacen es que en el mismo momento de interponer la demanda, de la cual solo hay una, el juez dicta la fecha del juicio y la fecha del desalojo. Con lo cual, el plazo de un mes, que ya es en sí ya es una miseria, un mes prorrogable por otro mes más, es decir, son ya plazos peores que lo que dio un dictador. Bueno, pues estos plazos desaparecen. Con los desahucios express, el inquilino se puede encontrar con que después de la sentencia, a los 10 días, tiene a la comisión del juzgado para echarlo de la casa. Y sin posibilidad de pedir un mes de prórroga. Eso en cuanto, porque veamos de qué lado se pone el legislador. Por concretar un poco fechas y responsabilidades también en este sentido, esta reforma de la que me estoy refiriendo son las siguientes. Está la ley, no tenía diapositiva de esto, la idea de las diapositivas es cuando son muchos datos así en aluvión, pues como no está ahí, seguramente cuesta retener en la cabeza y seguirlo con un poco más de comodidad, pero de esto no tenéis diapositiva. La ley 23/2003 de 10 de julio de garantía en la venta de bienes al consumo, por cierto la ley se dedicaba a la garantía de la venta de bienes al consumo, pero en esa ley metía de rondón ya una reforma de los juicios de desahucio, los desahucios express. Esta ley la hizo el Partido Popular. Pues bien, después de esta ley, la ley orgánica 19/2003 de 23 de noviembre, también del Partido Popular, ahondando en el desahucio express fue sin más express. La ley 19/2009 de 20. O sea que esto revela la importancia que se le da al derecho a la vivienda. Es decir, estamos regulando en una ley el mecanismo para expulsar a las personas de su casa
Y esa ley se llama Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los edificios, ¿no? Esta ley habla incluso del lanzamiento directo. En el alma de esta ley está unas propuestas de Convergencia y Unión, que acogió por razones de coaliciones, etc., en esa época el Partido Socialista. Convergencia y Unión siempre ha tenido una línea, se ve en los actas parlamentarias, una línea muy consistente desde hace más de 20 años a favor de los propietarios de viviendas en alquiler. Y la última, la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, también está seguimos en la 9ª legislatura, Partido Socialista, donde se ahonda aún más en este desahucio exprés. Lo que se introduce es un trámite que se llama monitorio, juicio monitorio de desahucio, donde al inquilino se le entrega la demanda, se le notifica, y si no, al menos no responde, antes había que esperar a la fecha de juicio. Al no presentarse a juicio se le condenaba. Bien, este juicio monitorio, si el inquilino no se presenta a juicio, no, sino que antes de ir a juicio no acude al juzgado a oponerse, se le condena. Se consigue la condena de manera casi inmediata junto con la demanda. Bien, vamos ya entonces. La única causa por la que se expulsa a una persona de la vivienda que ocupa, de su hogar, de su domicilio, no es exclusivamente que haya celebrado un contrato de arrendamiento al que no puede hacer frente, cuyo pago no puede hacer frente, o cuyo plazo ha acabado y el propietario pues, no quiere continuar. Sino que otra de las razones por las que una persona puede ser expulsada de una vivienda es el que ha celebrado un contrato de préstamo hipotecario, préstamo donde ha avalado ese préstamo con la vivienda que adquiere con cargo a ese préstamo. No hace falta más explicación. Y se procede al que se llama un juicio especial también, que ya se llama el juicio de ejecución hipotecaria. Esto ya supone, es un privilegio para el acreedor, porque normalmente, como hace en el caso de los arrendamientos, es así, el propietario de una vivienda tiene que conseguir una sentencia a su favor donde se diga, tiene usted razón, este inquilino no le paga. Y después se acude a la ejecución de esa sentencia. El privilegio en el caso del crédito hipotecario es que el acreedor no necesita acudir a esa sentencia, sino que el propio documento notarial, junto con la liquidación del crédito hipotecario, de la deuda hipotecaria, eso es un título ejecutivo, equivale a sentencia. Y la sentencia, el equivalente a la sentencia, lo que se llama un título ejecutivo, en el caso de una hipoteca, es el propio documento de hipoteca, de préstamo, que serían realmente dos negocios jurídicos distintos, el préstamo y el aval o garantía hipotecaria de ese préstamo. Pues esos dos documentos, de una liquidación de la deuda en el momento de acudir a juicio, eso es el título ejecutivo, es la sentencia, eso es un privilegio. Y luego, entonces, se entra directamente a ejecución forzosa. Se vende en subasta la vivienda, se la adjudica a un tercero muchas veces, o muchas veces no, pocas veces, o se la adjudica el propio acreedor, por un precio, un porcentaje del precio de salida. Y con ese auto donde se le adjudica la vivienda que ha comprado en subasta, es con lo que se va a ejecución forzosa. Al lanzamiento se va lo que sería al proceso judicial, un segundo proceso, para expulsar al ocupante. Se ve muy claramente que son dos procesos distintos, dos momentos, porque tenemos un auto de remate, donde la vivienda se considera transmitida, la titularidad de la vivienda del que la ocupaba el deudor hipotecario al que la compró en subasta, que puede ser el propio acreedor hipotecario, pero ahora en condición de adquirente, o puede ser un tercero. Y ese tercero, pensemos que es un tercero, no se ve más claro, ese tercero inicia un proceso distinto, también de ejecución, pero distinto, que es el que verdaderamente va a conducir al desalojo del ocupante. Ese proceso sería un lanzamiento técnicamente, ya con el cambio de terminología le llamaríamos un desahucio. Un desalojo en el ámbito internacional, en el ámbito de los derechos humanos, que luego entraremos,
Eso se le llama un desalojo. Eviction, ¿no? Le dicen en inglés. Bien, la crisis de la vivienda, la explosión de la burbuja inmobiliaria conduce a que estos desalojos, desahucios o lanzamientos con motivo de ejecución hipotecaria se multiplican de una manera antes no vista y reacción del ordenamiento, statu quo, el Estado. Nosotros los juristas muchas veces despersonalizamos, hablamos del ordenamiento, de las leyes, ¿no? Las leyes las hacen personas y las aplican personas, ¿no? El Estado, a través de los sucesivos, encarnado en sucesivos gobiernos, lo que se dedican es, en la aplicación de las leyes, a hacer en realidad lo que habían venido haciendo siempre, ponerse del lado del ejecutante, del acreedor, del banco, del mercado. ¿Por qué los partidos socialistas habían agilización procesal del alquiler? Pues es una confianza ciega en el mercado. Si fluyen los alquileres, las personas que ponen viviendas sin alquiler consiguen arrendarlas pronto y si no te pagan consiguen expulsar rápido al ocupante, se animarán a volverlas a poner en alquiler, con lo cual los alquileres bajarán. Esa es la filosofía. Si los bancos realizan sus hipotecas y cuando no les pagan los deudores hipotecarios rápidamente liquidan la garantía y consiguen liquidez, volverán a hacer hipotecas, con lo cual el mercado fluye y todos contentos. Esa es la filosofía que confía en el mercado, ciegamente. Ciegamente en un doble sentido, que confía ciegamente y que es ciego el confiar de esa manera ciega, porque el mercado ya demuestra que no queda al final todo el mundo satisfecho. Pero la reacción inicial es cúmplase la ley hipotecaria. Primera reacción jurídica, bueno, a veces hay que abrir los ojos ante la realidad, entre otras cosas para evitar un estallido social o para... Aquí sí, en la diapositiva, la primera folio que tenéis ahí, Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Este es el tema de la ponencia, es el BOE. Esta reacción es tan tímida como que se basa en que los bancos se acojan a códigos de buenas prácticas. Es decir, es voluntaria. Es una ley que quiere salir de un problema, de momento vamos a llamarlo problema, de vivienda de muchas personas, diciéndoles a los bancos ser buenos. Eso limosneando, ¿no? Vamos a dar limosna a las personas. No digo que alguna persona haya podido, a través de estas leyes que han ido sucediéndose, solucionar su situación, lo cual ya en sí es bueno. Eso se da por descontado. Cualquier persona que consigue mantenerse en la vivienda y tener un techo, hágase el milagro, hágalo el diablo. Pero visto desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista jurídico y de autorresponsabilidad o de responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones como Estado, a las propias normas que se ha dado, incluidas las constitucionales, a los tratados que ha firmado, pues es de vergüenza. Que la primera reacción sea un código de buenas prácticas. Código de buenas prácticas, por otro lado, lo que el banco que se acoja, lo que está pensando, obviamente, no hay más que leerlo, es bueno, esta esponja no tiene más agua, pero la que tiene voy a sacársela. Es decir, reestructuramos la deuda, pues algo cobramos, ¿no? Si no podemos reestructurarla, además lo dice así a las claras, a la llana, ¿eh? Si no podemos reestructurar la deuda, haremos una quita. Y si ni con la quita, haremos una dación en pago. Pero es una cadena, o sea, lo primero, vamos a intentar sacarle a esa persona que tenemos ahí dentro, puesto que después de todo se va a quedar vacía la vivienda, que algunas personas pueden por ahí mantener su vivienda, pues magnífico. Pero que desde el punto de vista de un Estado responsable, o por lo menos que hace honor a sus obligaciones, no es una cuestión de... El problema de la vivienda, decimos, el problema de la vivienda. El problema de la vivienda lo tiene el Estado. Es decir, porque tiene unas obligaciones con sus ciudadanos que no está cumpliendo. Por supuesto que el problema humano es el que está en la vivienda. El problema es de la víctima, el que está
en una vivienda que las tienen que marchar y no tiene recursos para ir a ningún otro lado. La persona queda sin vivienda. Pero ese problema lo tiene jurídicamente el Estado, que tiene unos ciudadanos con los que tiene unos compromisos y unas obligaciones nacionales e internacionales que no está cumpliendo. Otra cosa es que le dé igual. Obviamente, de alguna manera es así. Pero por lo menos hay que decírselo. Si usted está incumpliendo, ¿cómo que el código de buenas prácticas? Las normas están para imponer al poderoso pues las normas que regulen su ejercicio arbitrario del poder. Y además esas normas, y esto es un poco adelanto quizá la tesis no de mi tesis, pero sí de mi ponencia, aunque en parte también era de la tesis que yo defendí, esas normas están ahí ya. Es verdad que hacen falta normas para instrumentalizar, para dar un carácter tangible a derechos que ya existen. Es decir, cuando Stop Desahucio se planta delante de una comisión judicial impidiendo un desahucio, jurídicamente tiene más razón que el propio juez que ordena el desalojo de esa familia. Es decir, no está actuando de una manera insumisa incumpliendo la ley. El que parece que está actuando de una manera insumisa incumpliendo la ley, a mi modo de ver, es el juez. Si consideramos el ordenamiento jurídico en su conjunto y no cogemos una pequeña norma, que incluso si la cogemos, estoy divagando un poco, me estoy perdiendo el hilo, pero lo retomo enseguida. Decimos que las normas que van sacando, os recuerdo que el esquema que estábamos siguiendo era ver cómo las normas y sus sucesivas reformas, tanto las anteriores a la crisis inmobiliaria como posteriores, las anteriores con la ley de arrendamientos urbanos, las posteriores y sus normas de ejecución judicial, tanto ahora después de la crisis inmobiliaria con las normas hipotecarias, se han ido poniendo de lado de los poderosos. Y se han ido poniendo, y esto es lo que adelantaba, así un poco saliéndome del hilo, en contra de su propio ordenamiento jurídico. Pero bueno, esa es la segunda parte. Y las medidas de solución del problema, que digo yo que es problema del Estado, no del ocupante, el problema humano es del ocupante, pero el problema jurídico es del Estado, pues han sido respuestas también que les ha costado ver dónde estaba. Es más, hasta la iniciativa legislativa popular y quizá la ley esta andaluza de vivienda, las respuestas han sido lamentables. Bueno, realmente la única respuesta oficial ha sido el Real Decreto 6/2012, que es de vivienda. La proposición de ley 21 de diciembre de 2012 de paralización de desahucios y de alquiler social, que es la iniciativa legislativa popular, que luego se vierte en la proposición de ley de 23 de abril de 2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y se desvirtúa completamente. La proposición de ley de 21 de diciembre de 2012, iniciativa legislativa popular, es muy sencilla. Es verdad que es una norma que no podía salir tal cual, porque es técnicamente defectuosa. Por ejemplo, establece unas normas, pero no dice unas normas, digamos, de privilegio con respecto al ordenamiento vigente, sin estigmatizar a qué personas puede beneficiar. Pero bastaba con un pequeño retoque, sin embargo se le vuelve como un calcetín y es irreconocible. Proponía dación en pago, es decir, la vivienda era la garantía y la garantía debe cubrir toda mi deuda. Te quedas con la vivienda. La dación en pago tiene el problema de que no soluciona el problema. La vivienda era del banco y ahora me tengo que ir, me sigo teniendo que marchar. Es verdad que si yo tengo pues, unas rentas, tengo unos ingresos, puedo irme a un alquiler. Mientras que si no hay dación en pago, me voy de alquiler, pero la mitad del sueldo se lo queda el banco, con lo cual me voy a un alquiler miserable o ni siquiera eso. Y con lo cual, verdaderamente la dación en pago sí que resuelve el problema de vivienda de muchas personas, los que con lo que les queda, después de perder la vivienda, pueden todavía pagarse un alquiler o buscarse algún medio de cubrir su necesidad de vivienda. Bueno, pues dice dación en pago, así también hablo de la iniciativa popular. Y después, pagando un alquiler social que no supera el 30% de mi renta, lo cual me parece una solución buena. Eso es una solución, eso es lo que tenía que haber hecho el Estado a
través de su legislación desde el primer momento. Y era su obligación. Era su obligación según la Constitución, era su obligación según los tratados internacionales que ha firmado y era su obligación según la ley de enjuiciamiento civil. Es decir, la farsa está en decir, no, es que las leyes obligan a darle al banco, es que las leyes obligan a que el propietario tenga un proceso eficaz y rápido y usted se va, y ya luego vendrán los servicios sociales. Cuando ya esté en la calle, vendrán los servicios sociales. El juez no puede hacer eso. No puede hacer eso con la ley en la mano. Esa era mi tesis. El juez no puede hacer eso con la ley en la mano. Y las leyes tenían que haber venido a instrumentalizar eso, porque el juez parece que no se enteró, o cuando menos todos no se enteraban. Entonces, cuando una plataforma, estos desahucios, planta una comisión del juzgado y le hace volver al juez y le dice, señoría, no hemos podido echarlo, porque había ahí un montón de gente menos gritando. Y el juez paraliza ese desahucio, otorga un nuevo plazo. Eso no es contra legem, eso no es contrario a la ley. El juez está ahí cumpliendo la ley de enjuiciamiento civil. Ese juez puede estar más tranquilo y se ha dormido esa noche en su casa más feliz que qué. Porque por primera vez ha cumplido la ley de enjuiciamiento. Luego, el razonamiento para que yo afirme esto es muy sencillo. Luego lo digo en un momento. Otra cosa que no he compartido, obviamente. Pero sencillo, ¿eh? Bueno, la proposición de ley que retoma la iniciativa legislativa popular, claro, la desnaturaliza. La desnaturaliza. Primero porque limita a los beneficiarios. Es verdad que había que limitar a los beneficiarios. ¿Quién se puede quedar en la vivienda una vez que se le ha dado en pago al banco, pagando hasta un 30% de su renta? Todo el mundo, hombre, habría que matizar, ¿no? Pero la ley matiza de una manera, por favor, es que hace una criba. Yo no sé quién entra aquí. Los criterios son tremendos. La suspensión del lanzamiento afectará a las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad. Para ello será necesario dos tipos de requisitos. Bueno, estoy leyendo la exposición de motivos, que siempre falsea un poco más la realidad. Lo que es tremendo es cuando lo regula en concreto. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son familia numerosa, unidad familiar monoparental con 2 hijos a su cargo, o sea, unidad familiar monoparental con un hijo, se va a la calle. Unidad familiar de la que forma parte un menor de 3 años, si tiene 4. Es que son unas cosas, pero es que esto solamente es luego sigue. Luego dice, para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deben concurrir a lo establecido lo siguiente, que el conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere. Y luego sigue, la concurrencia de las circunstancias a los efectos, y va añadiendo condiciones y al final limita, por otro lado, en esta reforma de dación en pago nada. Es decir, aquí la vivienda se vende en subasta y por el resto de la deuda vas a tener que seguir pagándola. Lo que pasa, y el acreedor hipotecario podrá ir ya a un procedimiento de ejecución dineraria que se llama, es decir, a un nuevo proceso de ejecución, pero ya no el privilegiado hipotecario, sino otro privilegiado también que se llama de ejecución de juicio ejecutivo. Con lo cual, al final, con la garantía o la garantía, que es mucho decir, el legislador dice, si en 10 años, en 5 años, el banco te ha perseguido por cielo y tierra, te has saltado al juzgado y te han sacado los higadillos hasta el 65% de lo que te faltaba por pagar, quedas libre. Hombre, muchas gracias. Y si no han conseguido, pueden seguir contigo hasta 10 años. Y si en 10 años te han sacado hasta el 80%, quedas libre. Hombre, muchas gracias. Esta era la ley de regulación de dación en pago, está en tramitación, ¿no? Paralización de desahucio y alquiler social. Y luego la gran ventaja es que te dejan 2 años, cuando ya se ha producido la adjudicación al banco, te dejan 2 años en esa vivienda. Pero después te vas a la calle, con lo cual el problema se pospone, pero no se arregla. Eso desde luego no es lo que se esperaba o lo
que está obligado el Estado a hacer. Da lo mismo que el Estado haga lo que hace dentro del marco jurídico, de un marco jurídico que es injusto, que le habilita o le permite hacer lo que está haciendo, a que el Estado está vulnerando sus propias normas. Desde el punto de vista fáctico, a lo mejor da lo mismo. Desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista argumentativo, pues no da lo mismo. Porque ¿quién es el delincuente aquí? ¿El que se pone delante de la comisión del juzgado o el que manda a la comisión del juzgado? Eso tiene su importancia. ¿Por qué digo que el Estado al hacer esto lo está haciendo en contra de su propio ordenamiento jurídico? Incluso hasta el punto de la... Yo no es verdad que voy a hablar de derechos humanos, que voy a hablar de derechos fundamentales, pero también nuestra ley de enjuiciamiento civil, en la norma concreta donde le dice al juez, expulsa al ocupante, dice, utiliza para ello los medios que procedan. Utiliza para ello los medios que procedan. Y dice el juez, comisión judicial y policía. Esos son los medios que proceden. ¿Cómo? No, señor. La ley utiliza un concepto jurídico indeterminado. Utiliza los medios que procedan en derecho. Y en derecho los medios que proceden son los que respetan todos los derechos en juego. El inquilino ha perdido su vivienda, pero no ha perdido su derecho a la dignidad. No lo ha perdido, ha perdido el inmueble que ocupaba. Ha perdido el contrato de arrendamiento o la propiedad de la vivienda, porque se le ha transferido al banco, al acreedor hipotecario, que se ha jugado su subastero, ¿no?, que ha podido comprar la vivienda. Pero no ha perdido su derecho a la vivienda, que es el derecho a tener un techo. No esa vivienda, puede ser, pero sí una vivienda. No es lo mismo el derecho a la vivienda que el derecho a esa vivienda. Yo no tengo el título sobre esa vivienda, bien me voy, dígame dónde. Bueno, tiene usted en el banco X dinero, búsquese. Correcto. Es que no tengo dónde ir. Usted tiene 25 años y tiene unos padres, vuelva con los padres. Muy bien. Pero yo soy una familia, yo soy una persona, que tengo un hijo, o somos un matrimonio ya de una edad, ¿dónde vamos? Vaya a que sean sus padres, mis padres murieron. No procede expulsar a una familia y dejarla sin un techo. ¿Quién prohíbe eso? El juez puede agarrarse a que no procede y no puede hacerlo, creará una situación de bloqueo institucional, cierto, porque habrá un propietario que diga, oiga, mi derecho a la propiedad, que también es un derecho fundamental, por cierto, o mi derecho a la ejecución de sentencia, que también es un derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo recuerda muchas veces. Hombre, en Italia, por ejemplo, se paralizaron muchísimos desahucios de viviendas sociales que habían acabado de manera simultánea, acababan en comunidades enteras, y los jueces no ejecutaban. Y llegó el Europeo de Derechos Humanos y le dio la razón a los propietarios de las viviendas, ¿no? Pero claro, dijo, es que, hombre, que han pasado 16 años sin que ejecute esa sentencia. Yo creo que hay un derecho a la ejecución de las sentencias en plazo. Pero ni siquiera el Europeo de Derechos Humanos dijo, prima el derecho de propiedad sobre el derecho a la vivienda. El Europeo de Derechos Humanos lo que dijo fue, un Estado que ha asumido unos compromisos tiene que hacer honor a sus compromisos. Y aquí el que demanda es la inmobiliaria, un caso famoso, la inmobiliaria Safi, ¿verdad? Solo consiguió la recuperación de la vivienda cuando se murió el ocupante, y después de 16 años. Y el Europeo de Derechos Humanos le dio la razón. Pero no dijo que el Estado había hecho mal no expulsando a esas personas, que los jueces habían hecho mal, porque allí en Italia, en aquella época, jueces, prefectos, que son unas autoridades a caballo entre lo judicial y lo ejecutivo, incluso la propia policía, se negaron a ejecutar esos desahucios. Y eso no lo critica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Implícitamente viene a decir, a lo mejor eso era lo que tenía que hacer el Estado, no echar a esa persona. Tenía que haberle buscado una solución, no echarla sin buscarles una alternativa, un alojamiento alternativo. Pero obviamente al propietario se le ha vulnerado el derecho. No es cuestión del tribunal decir cómo el Estado tiene que organizar sus asuntos internos, pero tiene que hacerlo de modo que
Si reconoce el derecho de propiedad hasta ese nivel, pues tiene que hacer honor a ese reconocimiento. Y se reconoce. Es verdad que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no reconoce el derecho a la vivienda, pero reconoce el derecho a la vida privada y familiar. Y a través de ese derecho se reclaman todos los derechos a la vivienda. Yo traía aquí, no sé si se me está yendo el tiempo. Bien. ¿Por qué podemos interpretar que el Estado tiene prohibido y por lo tanto no es un medio que proceda, derecho de enjuiciamiento civil, tengo que echar al ocupante por los medios que procedan y tengo prohibido dejarlo sin hogar? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tiene prohibido dejarlo sin hogar? ¿Por quién? Nuestra Constitución reconoce un derecho a la vivienda en el artículo 47, pero no es el único derecho. El techo, la vivienda, protege, digamos que bajo el techo está la persona y ahí está también su vida privada, artículo 18 de la Constitución, está su seguridad, porque en la calle es peligrosa, artículo 17, está su integridad física, artículo 15. Estos derechos, artículos 15 y siguientes, bueno, 14 realmente, 14 y siguientes, están protegidos incluso por el recurso de amparo. El auto judicial denegando, eso también es una hipótesis posibilidad que yo planteaba en mi tesis doctoral, el auto que deniega el aplazamiento del lanzamiento, que no suspende el lanzamiento, es recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional. Depende de la situación de la persona, obviamente, como hemos dicho antes, no es lo mismo desalojar a un chaval de 25 años que se fue hace 2 meses a probar su independencia y no le ha ido bien, no ha sido capaz de afrontar los pagos del arrendamiento, que una familia que no tiene otro sitio donde ir, a vivir dignamente. Evidentemente, aquí es una cuestión de caso por caso. Esa es otra cosa criticable a las leyes, a todas estas leyes que intentan, bueno, en realidad solo son 2, ¿no? que han intentado reaccionar al problema de los desalojos. Y es que generan como patrones de persona, de pobre, ¿no? Lo intentan definir y encajonar, cuando estos problemas son de caso por caso, y cada persona tiene una circunstancia. Para eso están los jueces, para ver circunstancia por circunstancia. La ley andaluza, en ese sentido, que lo que hace es una ley para prever expropiaciones de uso de viviendas deshabitadas y crear un parque social de viviendas. Veremos cómo lo financian y por qué no hicieron eso cuando estaban haciendo la ley de desahucio exprés. Pero bueno, eso es otro problema. Ahora han sacado esta ley y tiene una disposición adicional donde dice que cuando una persona está en una situación de que va a quedar en la calle valorada por los servicios sociales, y eso me parece más razonable técnicamente, que no crear una categoría fantasmal de personas en situación de desastre, donde al final habrá personas en situación de desastre que no entren. Y que por otro lado tampoco, eso de buscar siempre la situación de desastre, es como, ¿a quién le doy la limosna? Es que esto no son limosnas. Es una actitud. Digo que la ley andaluza sí que busca el caso por caso. Pues bien, en estas situaciones, que habrá que valorarlas caso por caso, se pueden vulnerar, ya digo, multitud de derechos. En unos casos serán unos, en otros casos, en otros supuestos, serán otros. Nuestra Constitución, los artículos 15, 17, 18 que he mencionado, el artículo, la vivienda lo protege todo, hasta el derecho al voto, hasta el derecho de sufragio activo y pasivo. Si a mí me echan de mi casa y yo no tengo domicilio, ¿yo dónde voto? El derecho a la educación, ¿dónde estudian los niños? El año que viene, si no tienen domicilio. Es decir, abarca tal cantidad de derechos la vivienda que querer llevarla al artículo 47, que es un derecho que se dice en la ley, es un principio rector de la política social y económica. Como es un principio, que el legislador haga lo que le dé la gana. Tampoco eso es cierto. Un principios rectores de la política social y económica son normas de obligado cumplimiento. Otra cosa que no sean normas que funcionen igual que las que los juristas llamamos reglas. Es decir, las normas se distinguen entre reglas y principios. Las reglas mandan algo muy concreto. No derrame usted el agua. Y los principios lo que ordenan son de una manera mucho más... pero ordenan. Lo que ordenan, una definición muy técnica, es a maximizar los resultados, según las circunstancias concurrentes. Intente hacerlo lo mejor posible según los recursos que tenga en ese momento. Y desde luego, con los recursos que tiene el Estado, con la vivienda vacía que hay. Hacerlo mejor de lo que se está haciendo se puede, luego se está incumpliendo el principio. Se está incumpliendo la Constitución. El reconocimiento
reconocidos en la Constitución, de los que hemos hablado, se interpretarán de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos por España en la materia. Aquí es donde entra en juego estas diapositivas, que muy rápidamente os doy algunas pinceladas y creo que con esto acabo. La Carta de Naciones Unidas, que es del año 45, que la hacen los pueblos de las Naciones Unidas, no los estados, ¿no? Empieza así, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, crea una serie de órganos, conocéis, el Secretario General, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, quizá menos conocido. Pero fue el Consejo Económico y Social el que crea la llamada Comisión, ahora se llama Consejo, por eso pongo Comisión / Consejo de Derechos Humanos, que crea el año siguiente de la Carta de San Francisco, en el año 46, que fue la que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 48. Y las Naciones Unidas se crean, todavía no hay Declaración Universal de Derechos, hasta 3 años después, y la hizo esta Comisión de Derechos Humanos. Bueno, esta Comisión de Derechos Humanos, aparte de la declaración, una vez redactada la declaración, es una declaración. Cuando en el derecho internacional se dice declaración, estamos hablando de una declaración de intenciones, de buena voluntad, no es vinculante. Pero esa declaración se concreta en los 2 pactos, que ahí en la diapositiva podéis ver, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se hizo en el año 66, fijaros, las Naciones Unidas se crearon en el 45, pero no tenemos Pacto de Derechos hasta el 66. Y no entra en vigor hasta el 76, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por las mismas fechas. En el 66 se firma, en el 76 entra en vigor, en el 77 entra en vigor en España. La tercera fecha la entrada en vigor en España. Os advierto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, Estados Unidos no lo firma hasta el año 1992, y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales no lo ha firmado. No es que quiera meterme con Estados Unidos, es de los pocos, de luego es casi el único país del mundo que no lo ha firmado. Pero quiere decir que tampoco son un juego, que a veces tenemos la idea equivocada de que los derechos humanos son, bueno, un cachondeo, ¿no? Todo el mundo los invoca, jurídicamente no tienen valor vinculante. La Constitución, recuerdo, artículo 10.2, los derechos y libertades de nuestra Constitución se interpretan de conformidad a los derechos fundamentales reconocidos en el Tratado Internacional, firmados por España. Pacto Internacional, Pacto Internacional. El Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales en concreto lo vigila, su cumplimiento lo vigila el llamado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a partir del mes que viene, a partir de mayo, va a poder conocer, cómo vigila el comité el cumplimiento del pacto. Uno de cuyos derechos es el derecho a la vivienda. Es a lo que quiero llegar a veces. No hay tiempo para ello. Voy terminando. ¿Cómo vigila el cumplimiento del pacto este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Y lo mismo hace el Comité de Derechos Humanos, el que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para el pacto que le toca. Donde está el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho, que por cierto también protegido por la vivienda. Por eso en el ámbito internacional de derechos humanos no se habla de derecho a la vivienda, que es como decir un derecho económico social, sino que se habla de derechos relativos a la vivienda. Porque así estamos protegiendo la vivienda en la que yo vivo, mi derecho a la intimidad que protege, mi derecho a la vida privada, mi derecho a la vida familiar, mi derecho al voto, mi derecho a la educación. Bueno, pues a través de un mecanismo de auditoría, los estados presentan informes que, por cierto, estos comités, digamos, les afean la conducta. Usted está comportándose aquí en contra del pacto, haga sus deberes. En estas auditorías intervienen con mucha... los comités suelen escuchar a ONGs con mucha habitualidad, es decir, que hacen lobby, las ONGs hacen lobby, pero el comité, lo que el Estado no le dice en su informe, se lo dice a la ONG. Y los comités suelen estar a la escucha para, a través de sus informes de los estados, poner al Estado en su sitio, ¿no? Podríamos decir. Hacen unas reflexiones generales, llamadas observaciones generales, y luego hacen una tarea cuasi judicial de reclamaciones individuales, donde una persona, por ejemplo, que han expulsado de su casa,
Pues dice, el Estado ha vulnerado mi derecho humano, mi derecho fundamental a la integridad física, a la salud, a la intimidad o a la vivienda. Bueno, pues este protocolo ya existe, firmado por España desde el año 84, es un protocolo adicional. Los Estados pueden estar suscritos a los pactos internacionales, pero no someter casos individuales. No, pues España firmó el protocolo para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el 84 y para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2013. Lo firmó hace poco y entra en vigor el mes que viene, con lo cual habrá reclamaciones individuales ante ese Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y qué ha dicho ese Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Un par de cosas, ya acabo, Por encima del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está la Comisión de Derechos Humanos. Hemos dicho que es el órgano que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues esta comisión tiene una resolución del año 93, 77/93, titulada Desalojos forzosos. Y dice, la práctica de los desalojos forzosos constituye una grave violación de los derechos humanos. Tiene una resolución, sabéis que la 28/2004, el 16 de abril, que se titula Prohibición de desalojos forzosos. Y dice, todo hombre, mujer y niño tiene derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y dignidad, lo que incluye el derecho a no ser desalojado de su casa. Y dice, al margen de la ley. Pero, luego, claro, la práctica de los desalojos forzosos contrarios a las leyes que sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, si la ley te permite desalojar a una persona dejándola sin hogar, dejándola en la calle, esa ley no es conforme a los derechos humanos. Por lo tanto, a la Comisión le da lo mismo. Le da lo mismo la ley estatal, porque está para eso. Es decir, los derechos humanos internacionales se firman para que unos estados vigilen a otros en el cumplimiento de unos mínimos. ¿Por qué los estados son tan buenos que hacen esto? Bueno, quizá se lo hubieran pensado 2 veces, pero lo hicieron, o lo arrancaron este proceso en el año 45, después de la Guerra Mundial, porque vieron a lo que había conducido el dejar que un Estado nazi pues dijese que había seres antisociales, que los homosexuales a los campos de concentración, los gitanos a los campos de concentración, los judíos a los campos de concentración, los comunistas a los campos de concentración. ¿Y eso qué acabó? Pues en una guerra mundial con 50 millones de muertos. Entonces los Estados dijeron, oye, que respetar la dignidad. Luego se les ha ido olvidando, y volvemos a repetir los errores. Pero bueno, los derechos humanos los tenemos gracias a esa catástrofe. Y dice la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, es decir, órgano de las Naciones Unidas que redactó la Declaración Universal de Derechos, recomienda a todos los gobiernos que proporcionen inmediata restitución, indemnización o alojamiento, y dice, y tierra alternativa, adecuada y suficiente a las personas y comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente tras celebrar negociaciones mutuamente satisfactorias con las personas y grupos afectados. Y recuerdo, lo mismo dice el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por cierto, España ya no ha firmado el protocolo para someterse al comité. Lo ha firmado Francia y el Comité de Derechos Sociales, leo lo que le dice el Comité de Derechos Sociales a Francia y me callo. El Comité de Derechos Sociales, que hace lo mismo que hace el comité, o que va a hacer el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con respecto a España cuando entre en vigor, entre en juego este mecanismo, a partir del mes que viene, tenemos, por ejemplo, el caso, este es el mecanismo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se llama mecanismo de reclamaciones colectivas. Reclaman las ONGs acreditadas ante el Consejo contra el Estado. Y no son casos particulares, sino es la situación de casos generales, graves, ¿no? Vamos a poner el caso FEANSA, que es una ONG, por cierto, Cuarto Mundo, conocemos nosotros algo a través de Micael, pues han presentado varias de estas demandas. Se están ganando todas, una detrás de otra, porque es que cualquiera que sepa derechos humanos y ve un desalojo forzoso, se llama desalojo forzoso el desalojo que deja a personas sin hogar. Dice, el sistema francés, ni el caso FEANSA contra Francia, 2007, el sistema francés, ni en sus normas, ni en su práctica, de gente que tiene una hipoteca y vive en una casa digna, sino de gente que vive en una chabola y la desalojan.
Eso es como decirle, muérete en la esquina, muérete en la calle. Creciente número de casos. Dado el número de sentencias que se producen cada año, sentencias de desahucio, y considerando el grado de precariedad que conlleva el desalojo, el comité considera que la falta de garantías que aseguren opciones estables y accesibles antes de que el desalojo tenga lugar, no usted a la calle y los servicios sociales que vengan luego a traerle sopa, conduce a una vulneración del artículo 31.2. ¿Sí? El artículo de la Carta Europea de Derechos Sociales del año 60, del Consejo de Europa, que garantiza el derecho a la vivienda. Lo garantiza en unos términos muchísimo inferiores, la redacción mucho más, dice, esto no garantiza nada, pues el jugo que le saca el comité. Nuestro artículo 47 es mucho más riguroso, el derecho a la vivienda digna y adecuada. Y ya digo, en los casos verdaderamente graves ya no estamos hablando de derechos sociales, hablamos de derechos civiles, como es el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la libertad y a la seguridad, o el derecho a la intimidad. Muchas gracias. Sí, porque claro, tenemos un ratillo y yo creo que se han abierto muchísimas cuestiones, a mí por lo menos, que si no voy a aprovechar. O sea, que vamos a tener un ratito, por lo menos no sé si nos da 20 minutillos, de primero alguna duda concreta de lo que has puesto, Miguel Ángel, que no hayas entendido, que quieres que la aclare más, y si no, pues ya empezamos a compartir un diálogo, también a modo de pregunta. ¿Alguna duda concreta? Sí, yo tengo una pregunta, porque no has hablado de la sentencia del Tribunal Europeo sobre las cláusulas abusivas que obligan al Estado español a modificar la ley hipotecaria. Y la modificación ya la dibuja en la proposición de ley 23 de abril de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, la que agua la iniciativa legislativa popular. En esta proposición de ley se controla, al final hay unas disposiciones que van modificando la ley de enjuiciamiento civil en todos los puntos que esta ley indica. De todas formas, tened en cuenta, hay que distinguir bien lo que es en el campo procesal, lo que la sentencia la declaración de la ejecución. La declaración, el juez dice quién tiene razón. Con la ejecución, el juez lo que hace es, al que tiene razón, transformar su razón en hechos. Los procesos de ejecución, que serían los lanzamientos, que hoy día ya llamamos desahucios, incluso el Tribunal de Tesis me dijo, ¿por qué habla usted de lanzamientos? Si estos son desahucios. Yo que creía que era muy técnico con lo de lanzamiento, pero eso ya, esa palabra pasa la historia. Con los desahucios, la gente piensa, o incluso los juristas, muchos juristas piensan que la ejecución forzosa es una cuestión de mero hecho, de mera manos a la obra, palo y tinte tieso, ¿no? Este no se va de la casa por la ventana. Y no es así. Es decir, cuando se le encomienda a un juez la ejecución, lo que tiene que hacer es respetar, ¿por qué un juez? ¿Por qué hace falta un juez para algo tan burdo? Pues porque hay muchas cosas que decidir, cosas muy sutiles. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Es decir, no estamos hablando entre un ganador y un perdedor absolutos. Hay un señor que tiene derecho a una vivienda, a una entidad que tiene derecho a un inmueble, a la propiedad de ese inmueble, a su posesión. Y otra persona que tiene otros derechos, cuidado. Es que tampoco la ley cuando regula la ejecución, me estoy apartando de tu pregunta, sí, ya no me aparto más. La parte declarativa, donde se dice quién tiene razón. Y el recurso, en realidad, iba orientado, como hemos dicho, que el proceso de ejecución hipotecaria es un proceso que se empieza sin declaración. Es decir, yo tengo razón porque tengo un acta notarial, un contrato firmado ante notario donde dice que debo unas cantidades, me han prestado. Otro contrato que dice que garantizo con mi vivienda esas propiedades. ¿Vale? Y eso, básicamente, junto con la liquidación de la deuda, eso es la sentencia. Bueno, y si yo quiero impugnar precisamente que ese contrato es nulo, que es lo que quería hacer el demandante, quiero impugnar que el contrato es nulo porque la cláusula es abusiva. ¿Cómo lo hago en un proceso tan eficaz? Entonces, el sistema de ejecución hipotecaria español eso lo hace usted en otro juicio.
después que el juicio hipotecario ha terminado mediante sentencia, usted se va a juicio y que lo han echado de su casa, que a lo mejor está bajo un puente, entonces se va usted, o en casa de los padres y todo el mundo viviendo sin dignidad, entonces se va usted a otro juicio y lo gana para que se anule la sentencia de... La sentencia no, que no hay sentencia, para que se anule el contrato, por lo tanto la indemnización de daños y perjuicios, porque han ido contra usted con un proceso de ejecución hipotecaria que no estaba respaldado por un título ejecutivo digno, sino por un título aparente. Eso es lo malo de dar privilegios. Tú le das un privilegio de yo tengo razón, usted tiene razón de entrada y va a ejecución forzosa. No como que tenga razón de entrada, lo que no será una sentencia donde un juez vea si el contrato era nulo, si no era nulo, si era abusivo, si no era abusivo. Y luego ya vamos a ejecución. Pues no, aquí se va a ejecución directamente y al juicio. Entonces, claro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dice, bueno, pero nosotros tenemos una directiva que protege al consumidor. Y la directiva que protege al consumidor de los contratos abusivos. Y si un contrato abusivo no se puede denunciar como abusivo en el proceso de ejecución hipotecaria español, sino en un proceso posterior, cuando ya lo han echado de la casa, ¿qué protección al consumidor? ¿Me permitís la mala palabra de mierda es este? Que echa a la persona y no permite controlar el contrato abusivo. Y dice, tiene la interpretación, porque esto es una consulta realmente jurídica, es el mecanismo de decisión prejudicial, donde un juez consulta y entonces el legislador le dice, en el juicio de ejecución hipotecaria, dice el Tribunal Europeo, usted no puede oponer la paralización del juicio porque el contrato sea abusivo. Y en otro juicio posterior, que lo inicia rápidamente antes de que el proceso de ejecución hipotecaria termine, no puede pedir la suspensión del otro juicio. Por lo menos esa era la duda del juez. ¿Puedo yo, juez del segundo juicio, pedir la suspensión del juicio de ejecución hipotecaria porque yo estoy intentando resolver si esto es abusivo? Y el Tribunal Europeo le dice, sí, usted puede hacerlo. O sea, el juez del segundo juicio debe poder suspender el juicio de ejecución hipotecaria. Lo que hace el proyecto de ley, que todavía no está aprobado el proyecto de ley, es decir, bueno, pues cuando se va a ejecución hipotecaria no hace falta sentencia, pero las cosas que podemos oponer como excepción a la ejecución, una de ellas es que el contrato es abusivo. Dentro de poco, en el propio juicio de ejecución hipotecaria, se podrá oponer que la cláusula es abusiva. ¿A dónde conduce el que la cláusula sea abusiva? Bueno, había más cosas, era que la cláusula era abusiva, que también era abusivo el hecho de que el banco sea el que liquida la deuda, porque es unilateral, también se consideraba eso abusivo. Los tipos de interés que se generan también se consideraban abusivos. Pero ¿a qué nos conduce eso? Que si todo eso es abusivo, eso va a determinar en última instancia que la persona no sea condenada a abandonar el inmueble. Eso lo dudo. Es decir, ¿podemos acabar en una dación en pago? Pongamos en el mejor escenario, que el juez dice, todo es abusivo. A la mierda, todo es abusivo. Dación en pago. Eso sería un escenario ya donde se reinterpreta completamente, aún en ese caso la persona se tiene que marchar. Es decir, el problema de la vivienda no se resuelve en último término, se va posponiendo. Porque al final dación en pago significa que el dueño de la vivienda es el banco. Es verdad, no le debes más. Algunas personas que tengan todavía unos ingresos podrán buscarse un alquiler o podrán seguir viviendo sus vidas, ¿no? Que no esté el banco detrás como un depredador, pero seguirán sin vivienda. Ahora, es verdad que todo lo que se haga en favor de que esa deuda con el banco sea lo menor posible, incluso ninguna, la dación en pago significa hemos liquidado, no queremos saber nada más uno del otro, no me persigue el resto de mi vida. La sentencia sienta un primer paso. De la declaración de abusiva de la cláusula que se derivaría, desde luego no se derivaría que el acreedor hipotecario sigue con la vivienda. El acreedor hipotecario lo que está claro es que no ha pagado los intereses de esa hipoteca porque no puede pagarlos. Los generales siempre son abusivos, o sea, siempre las cláusulas. Esto es yo interpreto que es una sentencia de carácter superior en la cual la ley hipotecaria española, hasta que se apruebe el próximo Real Decreto, es abusiva por principio, por todas las cláusulas.
cesión, porque va directamente a una subasta. No hay un juicio previo, que es lo que está sucediendo. Si bien recurres y solicitas justicia gratuita, puedes paralizarlo dentro del plazo de los 10 días. Y puede ser en un momento dado alegar algo. Si no pasa subasta, se le queda con el 60% del valor de la primera tasación, por eso es importante que no haya una segunda tasación, y después todas las cláusulas abusivas están ahí, o sea, ya hay una jurisprudencia, por decirlo así, ¿no? Pero las son dudas o ya diálogo. No, es que va un poco en todo, está bien. porque es igual, bueno, luego a lo mejor puedo matizar algunas cosas que ha dicho que quiero diferenciar, que no es lo mismo la PAC con el stop desahucios. Stop desahucios es una cuestión política, está quien tiene detrás. La plataforma son personas afectadas, no tiene nada. No, solamente es poner de un poco así. Ya, yo te lo agradezco, porque sí, yo también me informo. Por hacer una ronda así, ¿no?, de preguntas, perdona, por hacer una ronda de preguntas, sí, no, porque luego a lo mejor, por decir unas cuantas y a lo mejor, porque luego... No, pero es que la pregunta que hacía era muy interesante, quizá le quería yo sacar un poco el jugo, sí. No digo por si acaso hay alguna pregunta que a lo mejor puedas relacionarla y a contestar a la vez, porque por el tiempo... Tened en cuenta que la sentencia del tribunal es en una cuestión prejudicial, es decir, el tribunal, en las cuestiones prejudiciales, lo que dicta son criterios interpretativos, son obligatorios, es verdad. Entonces el juez debe atenerse a los criterios interpretativos que le da la sentencia, pero no son sentencias ejecutables. Es decir, esta sentencia le dice al juez cómo tiene que interpretar, pero no le dice ese contrato es abusivo. Por ejemplo, le da unos criterios, los criterios de la directiva, para interpretar si el contrato es abusivo. Y es verdad que los criterios oponer con suspensión del proceso en la cláusula es abusiva. Que el juez decrete que una de las cláusulas del contrato es abusiva, por ejemplo, la cláusula de vencimiento anticipado, la reforma amplía a 3 meses, no puede el banco, a partir tiene que esperar a 3 impagos para poder acudir a ejecución hipotecaria, es una cosa que modifica por efecto de la sentencia. Pues claro, que no puede pagar, son estratagemas. El legislador, ya digo, se pone de parte de fuerte y le va cortando, le va quitando, limando pequeños trozos, lascas, ¿no? No soluciona el problema de golpe. Que sí que lo solucionaba, por cierto, la iniciativa legislativa popular. Es decir, acción en pago y retroactiva. Y eso se puede hacer. ¿Por qué no puede hacer eso un legislador? Por supuesto que puede hacerlo. Sí, es porque no poco tiempo para que hayamos hecho. A ver, ahí me ha quedado claro, ¿por qué es lo que me ha quedado claro? Has expuesto, entonces, que los lanzamientos, los desahucios, las ejecuciones de desahucio, en realidad están en contra del ordenamiento jurídico español visto en su globalidad. No cualquiera, es decir, sí, bueno, la que deja a personas sin hogar. Personas sin hogar y sin posibilidad de también es verdad que hay otras que pueden ser realizados con medios violentos, por ejemplo, sí, o con desproporción. Aunque no deje personas sin hogar, por ejemplo, desahuciar a una familia que está en una localidad cerca de un hospital, que tiene un tratamiento médico, aunque tenga una vivienda en el pueblo, sí, eso contrario al ordenamiento. Ese era el segundo punto. Y además, por los medios que procedan, implica no cualquier medio, sino aquellos que garanticen incluso los derechos del desalojado, ¿no? Eso es lo que, en resumen, lo he entendido bien. ¿Vale? ¿Qué herramientas de combate, lo que estamos trabajando en esta cuestión, tenemos ante situaciones en las que esto se vulnera a diario? ¿Qué herramientas de combate disponemos? Un elemento importante... O eso, ¿sabes? Hombre, yo te puedo decir... A nivel jurídico, me refiero, a nivel de esta reclamación, a nivel de esta denuncia ante este organismo, o para poder paralizar o para poder, por lo menos, entorpecer. Es verdad que el legislador, en esta puesta de parches, quizá políticamente habría que enfocar la cuestión desde también la necesidad de reformar estos aspectos de la ley para que sean más expresos, más claros, es decir, regular mecanismos de expulsión o de desalojo, que tengan en cuenta las situaciones en las que quedan las personas.
y sin tener bien claro que esas personas tienen alternativas, no procede al desahucio. Es decir, eso, por ejemplo, en Francia se ha regulado de una manera mucho más rigurosa, incluso en Portugal también se ha regulado de una manera más rigurosa, y aquí tenemos una regulación que es prácticamente la de 1855, nuestra primera ley de enjuiciamiento civil. Es verdad que nuestra ley de enjuiciamiento civil decía que al ocupante se le expulsará sin consideración de ningún género. Sin consideración de ningún género. Y la ley de 1881 repitió, sin consideración de ningún género. Pues estamos en 1881, la ley de 2000 dice por los medios que procedan. Hay que hacer eso más expreso, habría que desarrollar legislativamente. No hay más desarrollo legislativo, no hace falta, el concepto está ahí. Hay que interpretarlo adecuadamente. Cualquier escrito dirigido al juzgado en el que se solicita un aplazamiento del desalojo, sea derivado de una sentencia típicamente de desahucio arrendaticio, sea derivada de una ejecución hipotecaria, sea derivado de que yo vendí la vivienda y ahora no se la puedo entregar al que me la compró. Cualquiera que sea el título ejecutivo que determina que hay que lanzar, que hay que expulsar, el juez no puede hacer eso porque no serían los medios que procedan, serían medios, y si no proceden, que son medios ilícitos. Hay que considerar la situación en que queda la persona que se desaloja y el modo en que se hace el desalojo, por supuesto. Es muy tradicional el caso del enfermo, ¿no? Toda la vida, cuando alguien se ha desalojado por los pobres que han sabido chino porque no han tenido otro remedio, pues se han tirado en la cama y han fingido 1000 dolores, ¿no? Incluso jueces del siglo XIX paraban los lanzamientos. Y en las partidas había lo que se llamaban las prórrogas por equidad. Al inquilino se le daba una prórroga por equidad, tipo justicia. Y fueron los burgueses liberales los que eliminaron eso. O sea, que los reyes absolutistas aquí uno de mal en peor. El rey absolutista mejor que los liberales y Franco mejor que los socialistas. Es que esto es de pena. Pero la interpretación conduce a eso, de hacerle ver a su señoría que la interpretación correcta del ordenamiento es esa. Es decir, y yo os he citado un par de resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos. Hay así. Ahí se llaman, literalmente se llaman prohibición de desalojos forzosos. Prohibición, o sea, está prohibido por los derechos humanos. Y dicho por comisiones. El Consejo Económico y Social, que ya es un órgano de los poderosos, importantes de Naciones Unidas, también tiene resoluciones en ese sentido. Es decir, estamos hablando ya de un cuerpo de doctrina grandísimo. Es verdad que los derechos humanos son un terreno muy resbaladizo, que a veces se utiliza para legitimar cosas indignas. En este caso no, en este caso, en materia de vivienda, han sido una jurisprudencia muy avanzada. Hay que alegarlo. Los autos, el auto final o la expulsión, que podría considerarse como la ley de enjuiciamiento dice que cuando algo se hace de hecho, ¿cuál es la resolución que avala esta actuación de la Comisión Judicial, por ejemplo? No hay ninguna resolución que lo avale. Entonces se puede ir al juez a decirle, juez, dicta una resolución que falta aquí para que avale esta decisión. Por ejemplo, están en trance de expulsión, pues en ese momento al juez se le puede pedir, mire, usted dicta una resolución de expulsión, pero no dicta una resolución teniendo en cuenta las circunstancias concretas de esta familia. Luego, la comisión está actuando en el vacío, está actuando con una resolución estándar que se hace allí en los juzgados de manera automática y no con una resolución adecuada a la situación concreta. Díctela y entre tanto suspenda. Y si el juez no dicta esa resolución, por agotar lo que llamamos el principio de subsidiariedad, amparo ante el Tribunal Constitucional y petición de suspensión. El Tribunal Constitucional se puede ir en amparo y pedir inmediatamente la suspensión de lo que se está actuando en contra de un derecho fundamental. Nuestra familia va a quedar en la calle en situación insegura, situación insalubre y en situación vulnera un derecho fundamental, y lo está haciendo con base a una resolución judicial automática que no tiene en cuenta dónde va a poder ir esa persona, el realojo del que habla de los derechos fundamentales. Amparo del Constitucional y petición de suspensión. Creo que es el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula, o el 53, que regula la suspensión de la actuación por la que se está pidiendo el amparo. Si usted me da el amparo cuando ya estoy enfermo por estar en la calle, cuando ya me han atracado 3 veces, o cuando ya he pasado un estrés que se me ha caído el pelo, pues entonces ya no me sirve. Y si el amparo se deniega, o se deniega la admisión del recurso, que sería el peor escenario, ¿no? Que ni siquiera admitiesen a trámite el recurso de amparo,
pues tenemos dos opciones: Europeo de Derechos Humanos o Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, o son tres realmente, Comité de Derechos. Lo que pasa es que el Comité de Derechos Civiles y Políticos rechaza peticiones que le huelen a derechos económicos y sociales. Y si tú dices, expulsión de vivienda, dice, derechos económicos y sociales. Hasta ahora no había ningún órgano que se hiciese cargo de esa reclamación. Ahora sí, el Comité de Derechos Sociales, a partir de Naciones Unidas, a partir de mayo, el mes que viene, entra en juego ese protocolo adicional que España ha firmado, milagrosamente, y se podrán hacer reclamaciones. Que esos comités no tienen fuerza ejecutiva, a diferencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene una postura por el derecho, artículo 18, entra las reclamaciones de vivienda. Ha habido casos, yo traía uno, ¿me da tiempo a leerlo? Mira, estamos aquí 20 pasadas, entonces es que tenemos que empezar. Creo que intuyo esto que se nos queda muy corto, la verdad, porque abres aquí una cantidad de abanicos, de posibilidades que la gente habla más. Mira, leo simplemente el caso Mancán, tres líneas. Mancán contra el Reino Unido, de 2008. El señor Mancán había ocupado en el arrendamiento un local propiedad del Ayuntamiento de Birmingham, que lo consideró finalizado y solicitó a los tribunales ingleses una orden de entrega de la posesión. El señor Mancán va y le dice al Tribunal Europeo que han vulnerado su derecho a la vida privada y familiar, artículo 18. No parece que en el curso del procedimiento la autoridad otorgara consideración alguna a los derechos del demandante, el señor Mancán, en relación con el respeto a su domicilio. Al igual que en el caso Conos, las garantías procedimentales requeridas por el artículo 8 para evaluar la proporcionalidad de la interferencia, proporcionalidad, esto tiene su vivienda, yo me he ido a la calle, por la posibilidad otorgada a los demandantes de solicitar revisión judicial. Los mecanismos de revisión judicial no estaban bien adaptados a la resolución de las cuestiones de facto. En este caso, ni el sistema de revisión judicial ni los procedimientos para la entrega posesoria, el lanzamiento, proporcionaban oportunidad alguna para que un tribunal independiente examinara si la pérdida del demandante de su hogar, como exige el artículo 8.2, era proporcionada al objetivo conseguido. Y le da la razón a Mancán. Bueno, lo dejamos aquí porque eso, yo creo que tenemos que humanizar esto más despacio porque hay muchas posibilidades. Yo lo que veo es que, por lo que preguntabas tú, que las herramientas son muchas dentro del campo que hay a nivel legislativo, porque hay otro campo que también trabaja partidos en que cambia totalmente la estructura legal que permite que pase todo eso. O sea, que imagino que esta hay que ir haciéndola, pero la de futuro es cambiar la otra. Y esa es la que también es importante, ¿no? Para que no haya que estar todo continuamente reclamando algo que uno tiene Pero me derecho. parece... Y luego seguimos hablando. Ahora que el café, Que te doy por tenido. Se echa la vía, lo que